Hola, hola, ¿cómo estás, querida audiencia, querido público, queridos colegas, compañeras y compañeros mexicanos, chilenos, argentinos, y de todo el mundo que nos ven? Estamos nuevamente aquí en un capítulo regular de Psicología Barata. Después de ese especial de 3 capítulos que tuvimos, de la celebración pagana de Halloween, Día de los Muertos, retomamos nuestras actividades normales, que nunca son normales. Así que hoy vamos a hablar de otro interesante tema relacionado con el psicoanálisis, la psicología, la salud mental, la medicina. Junto a mi querido compañero, secuaz, hermano, amigo, colega de los mejores psicólogos, don Guillermo Soto. Mm, ¿Cómo estás, querido amigo? bien, sobre todo con lo último que dijiste, combustible. Remítanse al capítulo del narcisismo patológico y el análisis de la película Mother. Eh, bien, bien, y cada vez más contento con nuestro programa. Y he visto que cada vez que publicamos un capítulo hay un suscriptor más. Y eso es bueno, lento Excelente, pero pues. seguro. Sí, pues la meta es Excelente. llegar a los 1000 para que podamos interactuar con nuestro público, pues. Somos pocos pero locos. Eh, sí, pues. Oye, y hablando de narcisismo también, estaríamos el capítulo de hoy hablando un poco de una neurosis que tiene bastantes componentes narcisistas. Mm, Y entrando al tiro, si es que me lo permite mi querido amigo y secuaz, por supuesto. eh, lo que Freud en su momento denominó un tipo de neurosis actual. En su época, estamos hablando del siglo antepasado o pasado, estuvo ahí transitando los dos. Y imagínense hoy día con el acceso que se tiene a información a través del Google. Así que vamos a hablar de la hipocondría, que Hoy te dicho voy a sea de dar paso, un igual tiene... datito, perdona, así entre paréntesis al final, a propósito de lo que dijiste. Pero Ya, sí, perdón. Hipocondría. claro, sucede que lo habíamos pensado hace rato. Vimos cómo interrumpió el capítulo por el especial de Halloween, que dicho sea de paso estuvo muy bueno. ¿Y por qué? Porque es un tema que varias personas de los que, amigos, colegas que escuchan el programa me lo propusieron. Sé que esto es algo que es bastante frecuente e interesante para las personas saber un poco de esto. Eh, ya para definir hipocondría en términos simples es el miedo a una enfermedad, ¿ya? El miedo constante a una enfermedad y tiene como componente principal una angustia. Y aquí ya vamos a empezar, antes de adentrarnos un poquito en lo que es el psicoanálisis, eh, primero, esta angustia no es compatible con un diagnóstico médico, ¿ya? ¿Qué quiero Mm, decir con esto? Que el sujeto no se conforma con hacerse un examen, un chequeo completo y que el médico le diga, sabe que usted no tiene nada. Primero, ahí no tenemos que ser bien eh, responsables en decir esto. Estaba pensando en el dualismo cuerpo y alma de Platón, incluso en el cartesiano. No podemos pensar una enfermedad somática sin que afecte a la mente, el psiquismo, mm, o al revés, una Viceversa. enfermedad mental sin que afecte al cuerpo. ¿Ya? Entonces, no, el decirle a un paciente hipocondríaco que usted no tiene nada, yo pienso que es el primer error médico de la medicina Mm. clásica, ¿ya? Que no considera mucho los factores mentales como de gran relevancia para su diagnóstico. Por- Claro, el Porque sí, biologismo del modelo médico. exactamente, gracias amigo. Porque sí tiene algo, po. A lo mejor no en el cuerpo, pero sí tiene algo. Por tanto, este paciente no se conforma con un diagnóstico médico, sino que sigue buscando. Ahora, ¿por qué me refería a los tiempos modernos de Internet? Porque esto también a los tiempos modernos actuales. Porque en el Google uno tiene acceso a los diagnósticos, tiene la capacidad de poner, no sé, un síntoma y te va a salir una cantidad de diagnósticos, valga la redundancia,
que para un hipocondríaco es alimento, pues. Entonces ya pasa a saber Oye, más que el médico pasa a ser el equivocado, por tanto se va pensando esta relación. ¿Ya? de hecho, perdón, Guillermo, nuestros Sí, sí, amigos dale, de dale. la OMS ya le pusieron nombre y Ujú. ya eso no es hipocondría, sino que se llama cibercondría. Ah, ya, mira, buen dato. Entonces, bajo esta temática, han surgido muchas teorías y formas de intervención también o de tratamiento para este tipo de pacientes. Obviamente nosotros, por nuestra inclinación, los vamos a siempre decir de que el psicoanálisis es el más efectivo y vamos a explicar un poquito por qué también. También lo vamos a fundamentar. Eh, Primero empecemos a pensar de que un tipo de neurosis actual, en el tiempo de Freud, como la hipocondría o la neurastenia, uno estaría pensando en que a lo mejor esto tiene componente un poco de neurosis obsesiva, en tanto se instala una idea fija que está asociada a un órgano en el cuerpo, ¿ya? Pero la neurosis obsesiva no funciona así, po. Los síntomas son más mentales, po. Entonces, de cierta manera tendría componentes obsesivos. Porque, en tanto se instala una idea fija, una fijación, pero a nivel corporal. Lo que también se podría pensar en algo más histérico y esta fobia también a la muerte, ¿ya? Mm, Aquí me quiero tomar de una cita textual de Freud. Eh, Dice en cierto punto, el hipocondríaco es como un jugador, ¿ya? Que va poniendo en juego, en partes localizadas del cuerpo, la pulsión de la muerte. Ya no se ha entregado totalmente a la muerte, pero sí se entrega de forma parcial. Y juega primero el brazo, después el abdomen, después el cerebro, por ejemplo, no sé, en la pierna, y va depositando parte de la pulsión de muerte en parte mm, parcializadas del cuerpo. Lo que se habla entonces de que es un tipo de neurosis súper primitiva, que va más allá de una neurosis narcisista, porque si bien el narcisista, aquí la libido está totalmente depositada en el cuerpo, no está depositada en un objeto, tampoco es el depositar en el yo, sino que en una parte del cuerpo que está como ligada al objeto. Entonces de ahí se hace pensar en un tipo de fijación en una fase en la que se estaba constituyendo el sujeto, pero en la parte más autoerótica, donde el niño todavía está fragmentado y tiene el cuerpo totalmente erotizado. ¿Ya? Desde ahí, por eso el psicoanálisis es como uno de los mejores métodos, en tanto te permite como atrapar esa libido que está como depositada y transmudarla a un objeto en el exterior. ¿Ya? Por ejemplo, socializa más, enamórate. Desde ahí Freud también decía que el no amar enfermaba al hombre porque no tenía dónde depositar la libido, siempre desde lo mm. sexual, eso lo sabemos. Y claro, se podría también hablar de esta neurosis más narcisista. No es una neurosis de angustia, porque la angustia siempre está en función de un otro, de una pérdida, de un duelo, de un ser querido. No, acá el tema es a morir, pero lentamente. Y ya, Claro, eso desde lo más freudiano, pues de ahí vamos a ir sacando más cosas, pero claro, desde lo más freudiano como ortodoxo, que claro, tiene esos elementos también como de conversión histérica incluso. Pero aquí igual hay que separarlo un poco. Primero que todo, quiero hacer como una suerte de reivindicación al decir que la hipocondría en estos tiempos en que se banalizan las palabras y el lenguaje y su significado, eh, como que le dicen hipocondríaca a una persona, a cualquier persona que manifiesta un síntoma de forma exagerada. Si bien es una manifestación exagerada de un síntoma, de una enfermedad, eh, esto no quiere decir que ese síntoma no exista. ¿Mm? Me explico, el hipocondríaco sí siente. ujú, La hipocondría ya es una patología en sí que hace que la persona experimente eh, de forma real la experiencia o la sensación que puede eventualmente, nunca va a saber que siente alguien que tiene cáncer si que uno no lo ha padecido, pero es como que esta persona
imaginariamente siente que tiene cáncer. ¿Mm? Lo otro que también marca una pequeña diferencia es que esto sí tiene a la base algo de la realidad. Por ejemplo, no sé, el hipocondríaco de repente despertó y no sé, tiene diarrea. Lo que pasa es que él no interpreta esa diarrea como, pucha, ayer comí pura hueá, sino que él tiene cáncer en el intestino delgado, ¿cachai? Como que sobreinterpreta situaciones, o no sé, me salió un grano porque me picó un zancudo. No, yo soy alérgico a no sé qué y me voy a morir, ¿cachai? Esa es como un poco la caricatura, pero es la dinámica que tienen ellos. Es como de sobreinterpretar los síntomas y siempre darle la connotación fatal. ¿Mm? El otro elemento que tiene, y que tiene mucha relación con el psicoanálisis, pero ya desde estas escuelas más sistémicas, es que es transgeneracional. En estudios siempre eh, se, uno se da cuenta de que esta cuestión es casi como hereditaria, pero es cultural, hereditaria desde la cultura familiar. Siempre en las familias que hay un hipocondríaco hay más de un hipocondríaco. Y probablemente ese hipocondríaco, su mamá era hipocondríaca, su abuela era hipocondríaca. ¿Mm? Es transgeneracional. Eh, Hay hipocondrías que son transitorias también. ¿Cachai? Que, no sé, tiene que ver como con las pandemias, por ejemplo, fenómenos de ese tipo. No sé, que Mm, una persona completamente normal, que no experimente ¿cómo se llama? La hipocondría como una enfermedad constante en él, no sé, pues se entera de que está ¿cómo se llamaba este? La viruela del mono, ¿te acuerdas? Que salió después sí, de sí. del COVID. Claro, entonces una persona, no sé, pues de repente se ve con un grano y dice, puta, me dio viruela del mono. ¿Cachai? Y nada que ver, pero eso no lo hace un hipocondríaco así como grave, sino que es una hipocondría transitoria. Y también hay una hipocondría que se está como observando en la actualidad que tiene que ver con los ciclos vitales, con la tercera edad, que se supone que cuando empezamos como ya en un proceso más eh, involutorio, cuando ya Involutivo. vamos por abajo, tendemos a enfermarnos de todo también, que cualquier cuestión que escuchamos por ahí la sentimos que la tenemos. ¿Mm? Están como todos esos elementos desde lo médico. En los criterios como de DSM y todos estos manuales de las enfermedades, para que sea hipocondría, la persona tiene que tener convicción de que tiene una enfermedad. En este caso, tiene que tener convicción de que tiene más de dos enfermedades para ser diagnosticado clínicamente con hipocondría. Claro. Bueno, desde la psicología de clínica, obviamente, la psiquiatría, la misma medicina y el psicoanálisis se han ido formando estos paradigmas y no solamente en la forma de explicar desde lo más etiológico, por así decirlo, sino que también cómo llevar a cabo los tratamientos. Pensemos que si el modelo médico visualiza la hipocondría netamente como un cuadro de angustia y un miedo depositado en la muerte o precisamente en una parte específica del cuerpo, ¿ya? O dos, como exige el DSM, eh, solamente lo va a tratar con ansiolíticos. Mm. Y claro, desde el efecto secundario, perdón, desde el efecto que pueda tener el medicamento, pudiese ser un método medianamente adecuado para tratarlo a nivel sintomatológico. La psicología cognitiva conductual también tiene lo suyo, para poder, ellos trabajan de manera más estratégica, haciendo un alivio sintomático de una
psicoterapias más breves. Pero vuelvo a insistir, no es por ponerme la camiseta, bueno, sí también, pero desde el psicoanálisis y particularmente el freudiano, los últimos capítulos siempre hemos destacado a Lacan, incluso poniéndolo un poco más que Freud en ciertas cosas, Melanie Klein también, que de lo que hablamos en los miedos de la fobia infantil y los fantasmas, era como más adecuada para poder explicar eso. Desde aquí, voy netamente a lo freudiano, cómo hacer que la libido se desancle, como está entrelazada a un objeto en el cuerpo, depositada y totalmente fusionada, y como internalizar el cuerpo como una suerte de que, como hablamos en estas fases predípicas, pues cuando antes de la constitución completa del niño como sujeto, todavía se siente parte de un otro, como esto más fusionado. Entonces, es como un objeto extraño que está dentro del cuerpo y que produce esta enfermedad. De ahí el tratamiento enfocado a depositar la libido en un objeto externo, pero como es un tipo de neurosis tan primitiva, igual lo torna complejo. Pensando que ni siquiera es una neurosis narcisista ni obsesiva. Tiene parte de eso, pero no lo es. Otros elementos de la psiquiatría incluso han llegado a descubrir síndromes familiares de tipo psicótico donde deliran con enfermedades. De ahí también me estaba acordando de lo que hablaba Pablo en relación a esta teoría más sistémica, donde la hipocondría pasa a ser como también más transgeneracional. Obviamente encasillando el cuadro dentro de estructuras más psicóticas, desde ese punto de vista psiquiátrico. Pero, no sé, como estábamos diciendo, pensándolo como dijo Freud en su momento, un tipo de neurosis actual, es como podemos ir encaminando el tratamiento de manera lenta pero segura, ¿sí? Como lo mencionamos también al principio del programa. Claro, el tema es que, al igual que la otra patología que tienen a la base estos elementos más narcisistas, una persona que padezca un cuadro grave de hipocondría, que siente, no sé, porque que tiene cáncer al estómago, porque es eso, ni siquiera es como tengo un síntoma, yo ya me lo diagnostiqué el cáncer. Entonces esa persona no va a recurrir al psicólogo, va a ir a un oncólogo que no lo va a tomar en cuenta. Entonces Claro, es complicado. sí, y desde ahí es donde se también torna también compleja el tratamiento, pues partiendo desde la postura del médico tratante, a donde decida el paciente ir. Porque ya si el tipo un poco tiene un mecanismo más elaborado como para enfrentar su hipocondría, claro, asiste un psicoanálisis y dice, esto es un tema mental que tengo que solucionar, pese a que yo sé que es mental, me sigue ocurriendo. Ya, pero ahí hay un paso, hay una problematización y un reconocimiento, ya una Exactamente. identificación del síntoma. Entonces, voy a un especialista que me pueda ayudar de- desde este punto de vista, sin desmerecer a nadie. Pero claramente el oncólogo no lo va a pescar porque él está especializado y también por lo demás motivado. El tipo se levanta en la mañana a atender pacientes con cáncer, con cáncer reales. No, entonces, obviamente va a crear un tipo de tensión en la relación médico-paciente si esta persona llega acá ya habiendo pasado por encima los exámenes previos, porque como decimos, va a urgencia, son de estos tipos de pacientes que pasan metidos en urgencia, tomándose qué radiografía, qué escáner, qué electrocardiograma, ¿ya? Claro. Y claro, le salen relativamente sanos o que no tiene ningún problema y se tranquiliza por 5 minutos, pero después vuelve. Él descalifica al médico, siente que el médico no sabe y no está capacitado para poder Exactamente. detectar su enfermedad. Y ahí es donde ya empezamos a decir, esto tiene que ver una connotación más psicológica, Claro. pero como digo, va a depender del tratante. Claro, Eh, imagínate también el conflicto es psicosocial también, porque estas personas igual empiezan a generar rechazo en su entorno,
empiezan también con un tema económico importante, pues sí. No es gratis el ir a especialistas. ¿Mm? Entonces, hay otras problemáticas sociales hoy en día que hacen que esto sea una patología grave. ¿Mm? Dentro de... Claro, o sea, sí, pues, es que como tú estás diciendo que no solamente afecta al individuo, sino que afecta al entorno, considerando que en la familia ya hay no solamente uno. Entonces, Más encima, eh, más encima, po, ya, primero pensemos desde lo biopsicosocial, pensando ya desde siendo a ese nivel de análisis, pensemos que primero hay un problema desde lo interno hacia lo externo, ¿cachai? Porque tú te empiezas a aislar de las personas porque te empiezas a centrar mucho, la libido está tan depositada en ti mismo y más primitivo que el narcisismo, insisto en eso, que ya tus dolencias, tus síntomas pasan a cobrar una relevancia que te impide tener una relación con un otro de manera estable, ¿ya? Desde una relación de amistad, madre-hijo y relaciones amorosas incluso, ¿ya? Se claro, ven afectadas obviamente las relaciones sexuales, porque, a lo ver, laboral. por supuesto, ¿cachai? Pasáis con licencia o no vaya a trabajar, o si vaya a trabajar le estáis dando pena a todo el mundo, pasáis hablando de tu dolencia. Entonces, ya desde lo interno hacia afuera, tú te aíslas, y desde afuera también hacia ti te empiezan a excluir, porque soy un weón que empieza a aburrir, po, ¿cachai? Exacto. El que, el que pasa enfermo, el que habla solamente de él, el que tú no puedes tener nada porque él también lo tiene. Por ejemplo, hoy sé que me duele la cabeza, hoy a mí también, ¿cachai? Hoy me duele la hoy a mí también. A mí Eh, me duele más. y más encima, po, más encima. Oye, eh, otro componente que también se ha descubierto por ahí, que es como transversal, en datos estadísticos, es que en la mayoría de los pacientes hombres hipocondríacos ya adultos, de fase más adulta, más o menos la edad de nosotros, eh, se ha detectado que son personas que en su adolescencia fueron como masturbadores compulsivos, ¿ya? Mm, Y, y desde ahí sienten que por haber, ahí opera un poco esto de la idea obsesiva fija, que por haber tenido esa práctica tan compulsiva, eh, van a generar una enfermedad. Lo que vuelve a corroborar la teoría del psicoanálisis de este tipo de neurosis primitivo de la fase autoerótica, claro, ¿ya? Del onanismo, de este super yo que me puede venir a castrar por estarme masturbando o estar sintiendo placer, pero todavía no lo hace. Entonces está ahí, permanentemente la pulsión de muerte jugando. Ya ahí se va depositando parte del cuerpo. Eso. claro Sí. que en las mujeres sería la histeria. La Ujú. histeria Pero algo deviene... me, Pero algo dijiste tú antes de esta diferenciación de lo psicosomático con un hipocondríaco, que no terminaste esa idea. Ah, claro, claro que la lo psicosomático no es, no, de cierta manera es como una enfermedad que se sabe que está proyectada desde la imaginación. ¿M? Como que no es al revés. Mira, no es, creo que lo contrario se llama efecto nocebo, que es cuando yo, no es que mi mente genere la enfermedad, sino que, no sé, pues yo me veo como el ejemplo que di de la picada de zancudo, ¿cachai? Y yo tengo viruela del mono. Es como que a partir de algo físico, yo interpreto en mi mente que es una enfermedad grave. ¿Cachai? Como, no sé si cuando hablamos de algo psicosomático podemos eh, considerarlo como una cuestión que es en ambos sentidos. ¿Mm? No, po, en estricto rigor el mecanismo psicosomático tiene que ver con un desplazamiento de la libido al cuerpo, pero siempre va Claro, desde la mente al cuerpo. claro, creo que voy a corroborarlo, se llama efecto nocebo, que es como que a partir de que mi cuerpo tiene un síntoma, una sensación, mentalmente lo transformo en algo más grave, psíquicamente.
lo vuelvo otra cosa. ¿Mm? Claro, Y desde esa perspectiva, lo psicosomático, porque lo psicosomático puede provenir no de la hipocondría, sino que de una depresión, ¿m? De un duelo patológico, que uno le baja la defensa, ¿cierto? O se siente desvitalizado, entonces eso es real, por el efecto, si, no sé, me empiezo a llenar de espinilla y de caspa porque estoy estresado. ¿Mm? No es mi claro. imaginación. Hay una, claro, hay una transmutación de la libido, de la energía psíquica al cuerpo, ¿ya? Es lo que se llamaría el efecto de la represión, porque impide que el síntoma, o sea, que la representación psíquica genuina devenga a la conciencia en su esencia, tiene que buscar un disfraz. Entonces, una de las formas de hacer síntomas es a través de la psicosomatización. También está el síntoma obsesivo, el síntoma fóbico, remítanse netamente, por favor, a todos nuestros capítulos anteriores para entender eso. Creo que no hemos hecho un capítulo netamente del síntoma, pero siempre lo mencionamos en todos. ¿Ya? Claro. Claro, estaba pensando cómo hacer de repente proponer capítulos que se hablen netamente de eso, de entender lo que es un síntoma, diferenciarlo de un fenómeno elemental psicótico o de un acto perverso, o lo Mm. que es un trauma en sí. Pero eso, entender de que yo, metiéndome un poco en la mente de Freud, que es lo que intento hacer permanentemente el 80% de mi día en vigilia y casi toda la onírica, eh, cuando él dice que un tipo de neurosis actual, sin tener a la mano esto, insisto, el tema del Google y todo esto, Mm. eh, hablaba de precisamente cómo el hombre se fue ensimismando a través de tipos de cambios sociales, ¿ya? Y si lo entrelazamos, por ejemplo, el capítulo de la funa, este miedo a no pertenecer al rebaño, te va depositando el deseo cada vez en una postura más secreta, no nos permite desear de manera genuina. Y al no permitirnos desear de manera genuina, tenemos que de alguna manera seguir deseando como un neurótico. Entonces, eh, claramente este super yo que ya está rondando y circulando por todas partes es mucho más propiciante para que podamos adquirir este tipo de patología y que se vaya masificando. Claro. Precisamente el miedo a ser castrado, a ser aniquilado o devorado, como lo diría Melanie. Claro, y sí, pues este hedonismo, el narcisismo transformado en hedonismo también, eh, no sé, quizás sea otra forma de adquirir este tipo como de patología, de cuadro más que síntoma. La hipocondría no es un síntoma, sino que es como de la experimentación de otro tipo de síntomas. Pero no sé si le hice hincapié a esta idea de que el hipocondríaco de verdad siente eso, no es que él lo esté inventando conscientemente, ni tampoco No, pues, inconscientemente, lo siente de verdad, él de verdad tiene el dolor fatal de un enfermo que tiene un tumor. ¿Mm? Él lo siente y probablemente va a ser los síntomas, no sé, mira, se me fue la diferencia entre síntoma y signo, pero no sé, pues va a tener vómito, va a tener fiebre, va a tener sudoración, va a tener temblores, ¿m? Pero no tiene la enfermedad, eh, no tiene el tumor, no tiene lo físico. Si tú le haces una endoscopía, no tiene nada, está perfectamente normal su cuerpo. claro, Y aún pero así genera los ahí- signos.
Pero ahí está el tema, porque biológicamente no tiene nada, pero no le puedes decir a la persona, usted no tiene nada, porque sí tiene algo. ¿Ya? Y no lo vas Claro, a mover de ahí porque él sí, por mucho que le muestres es que los lo tiene. resultados de la endoscopía y todo, te falló la máquina, te falló el ojo clínico. Tú estás equivocado porque yo lo sigo sintiendo. Entonces, ¿cómo va a ser? Así Claro, que, entonces hay que considerarlo y tratar de despejar todas estas otras opciones que dimos, porque también pueden ser depresiones o cuestiones más bien transitorias. Eh, Esta idea también la cibercondría me pareció muy interesante, sobre todo ahora que está muy en boga todos estos temas como de medicina alternativa, o hay tanta información disponible que uno no sabe de dónde proviene. ¿Mm? Entonces, no sé, pues tú, quizás que el doctor Nick Rivera de los Simpsons te está diagnosticando, pues. claro, El primero que sale ahí en Google. oye, qué chante El- ese weón, loco. claro. Entonces, y uno no tiene idea, pues. Entonces la gente ya también se ha incorporado tanto como al lenguaje coloquial, el léxico clínico de la psicología y de la medicina, pues. Sí, todos andan diagnosticando a otros y diagnosticándose a sí mismos, pues. Y la Tenemos automedicación, pues. una aberración de diputada, de senadora, que no sé qué es, la doctora Cordero, pues, que hace diagnóstico en la tele de gente que vio un minuto, ¿cachai? Y a todos Sí, los patologiza así, pero indiscriminadamente. pero ella tiene, es una persona narcisista, pues, y patológica. Bueno, También igual la esto chunta de de, repente, sí, varias veces, pues, sí, la gran mayoría de las veces, ¿para qué lo vamos a negar? sí, no, no, sí, sí, sí. Oye, esto de la medicación y automedicación, pues, ¿cachai? Pero esta medicación por fuera, pues, esta persona que en la feria te está vendiendo medicamentos y tú vas y le decís "¿Sabes que me duele esto?" y el weón con un mantel en la calle, ¿cachai? Sí, Ni siquiera con compuestos legalizados, sino que colero en la feria te claro, dice qué tomar, pues, weón, ¿cachai o no? Así que no es menor el tema porque, ojo, los medicamentos, particularmente los de tipo psiquiátrico, que también son vendidos en la feria, pero todo tipo de medicamento con un uso inadecuado puede generar ya un cuadro biológico, físico real, tratando de solucionar sí, estos temas que son mentales. Así que como sugerencia, eh, busquen ayuda desde lo psicológico, es lo mejor que se puede hacer en este tipo claro. de cosas. Y ese tipo de problemáticas son tan complejas igual porque, bueno, la gente al final termina haciendo eso porque no hay otro acceso, ¿cachai? La medicina acá, gracias no sé, por las personas que creen que todo está bien, ya sigue siendo un lujo y para tener una salud adecuada hay que tener ingresos, hay que tener dinero para que a uno lo atiendan bien en una clínica. La salud pública deja mucho que desear y la gente no tiene plata para ir a especialistas, por ejemplo, o a clínicas, perdón, a laboratorios clínicos para hacerse exámenes. Entonces termina por averiguar por ahí, por allá, lo que le dijo la vecina, lo que le dijo el tío, la prima, y lo que tomó él en su momento. Pues, no, mira, yo ahí por el 85 me dio, no sé, pues, un ataque a la vesícula y me dieron pastillas de carbón, pues. Y Claro, después me le compro en la feria pastillas de carbón al compadre este que decís tú, que más encima los locos son chorizos y te venden, saben vender, pues. Te va a dar, obvio. saben más de medicina que el tipo que está ahí en la farmacia del doctor Cínico. Pero mientras no se tenga acceso decente a la salud y a la medicina, es muy difícil luchar contra eso. Es como la gente trata de sobrevivir de mala manera. Por supuesto, es un fenómeno social, por eso lo decíamos.
Mm, Así que, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 4 minutitos para que empecemos a despedirnos ya. Sí, bueno, saludo a México, Argentina, Chile, a nuestros suscriptores, por favor difundan, suscríbanse más, es gratis. Los queremos mucho y nos vemos el próximo sábado con un nuevo programa. Ahí vamos a ver en la interna de qué vamos a hablar. Excelente, también por sumarme a los saludos al público. No nos vamos a cansar de saludar a México porque nos hizo muy felices saber que allá se nos estima más que aquí. Bueno, era algo que no me sorprende. Que- Hay aquí toda una corriente antirracionalista que es muy lamentable hoy por hoy. Este país que tiene una aspiración muy enfermiza de ser como Estados Unidos y que Estados Unidos no es un buen ejemplo en cualquier caso. Así que agradecido. Nos vemos la próxima semana. Vamos a conversar con Guillermo durante la semana para ver qué tema vamos a tratar y prepararlo ahí en el día con mucho cariño para ustedes, para seguir nuestra conversación. Los queremos mucho, un abrazo. Querido Guillermo, un abrazo para ti también. Nos estamos viendo. Igualmente. Siempre un placer conversar contigo, amigo. Nos vemos. Chao, chao.